Hacemos esta charla que están tan Nos llevamos bien. Gracias, sí, Andrea. Te quedás un ratito más, a vos te exprimimos hasta el final. Hacelo pasar a Giacomini. Bueno, a ver, pobreza en la República Argentina. 42%, o sea, 19 millones de personas. 19.400.000 personas, señor Santiago Bulat, un desastre. Sí, bueno, efectivamente, porque puede cambiar levemente el número de 19.400.000, un tema estadístico solamente, el INDEC básicamente no tiene relevancia, 42%, esto significa un aumento de 6,5 puntos respecto de lo que fue el año 2019, ¿qué quiere decir? 3 millones de personas más que ingresaron en la pobreza y 1,2 millones de personas más, entonces, que ingresaron en la indigencia, ¿no? ¿3 millones en un año? 3 millones en un año. ¿3 millones? 3 millones o sea, de personas. Eso fue la pandemia, la cuarentena, los despidos. Como te digo, hay que hacer una distinción. Digo, no fue lo mismo para todas las economías de Latinoamérica. Argentina fue la que más profundizó en la pobreza. Si el PBI que más cayó, según el informe del CEPAL, ¿no? Bueno, efectivamente, el PBI que más cayó, ahora se terminó, 10% fue la caída final, pero efectivamente tiene su correlato en estos números. ¿Y la indigencia, 10 puntos, son 3 millones que no coman? Bueno, estamos hablando de más. Son prácticamente 5 millones de personas que entonces no comen. ¿En serio me dices? Sí, ¿Hay 5 millones de argentinos que no tienen para comer? Correcto. Una vez que vos ves los datos del INDEC, básicamente lo llevas a la población total, eso es lo que te da. Ahora, algo que es más preocupante es cómo se movió también en los distintos estratos etarios, ¿no? Porque no fue lo mismo para todos. Nosotros tenemos un problema que se viene a futuro y que es que los jóvenes son los que más están sufriendo esto, ¿no? Se asombran del caso de la chica, ¿no? Del caso de M. Prácticamente 60%, si vos conocés un chico de 0 a 14 años, vas a tener más chance de que sea pobre a que no sea pobre. Sí, 60% claro. 6 de cada aproximadamente. O sea, si tenemos 10 chicos acá, 6 son pobres. Estamos hablando, claro, efectivamente, estamos hablando de 6.200.000 chicos, de 15 a 29 años estamos hablando de 5.400.000, de 30 a 64 años 7 millones, y los menos son los más grandes, ¿no? De 65 años en adelante 600.000. Todos estos números se han incrementado aproximadamente 6 puntos en relación a lo que fue el año pasado. Vamos al ranking de provincias ahora. ¿Cómo quedó las provincias? Y un dato que es estremecedor, porque donde se junta una gran cantidad de población, que sabemos que es el Gran Buenos Aires, aumentó 10 puntos respecto del año pasado. Bien, capitalista. Claro, la primera provincia, digamos, la provincia, ¿no?, que encuentra más pobreza, bueno, es verdad, está hecho con los grandes centros urbanos, es una buena aclaración, no es toda la provincia, pero efectivamente Chaco, prácticamente 54% de pobreza, en el Gran Buenos Aires, lo increíble de Chaco, ¿sabes qué? Perdón, que hace décadas que vos mirás el informe de INDEC y siempre está por encima, el peor nivel. No entiendo cómo nadie hace algo. Pero el Gran Buenos Aires aumentó prácticamente 11 puntos la pobreza de un año a otro. A algunos le viene bien. Estamos hablando de 2 millones de personas que ingresaban la pobreza. Es una locura. Por último, muchas cosas para decir, pero me estoy conteniendo. Quiero preguntarte algo. Bien. Traje. Le vas a poder preguntar a Diego también. Vos sos especialista. Sí. Esto es de septiembre del año pasado, ¿correcto? Del último semestre del año pasado. Sí. Se supone que estamos viendo una postal de lo que pasó el año pasado con la pandemia. El próximo, que va a ser el primer semestre de este año, que lo vamos a conocer a fin de año. Lo vamos a conocer no a fin, cuando en septiembre del año que viene. ¿Debería ser peor o debería ser mejor? Bueno, peor, seguramente sea peor. Digo, hay que ver qué pasa ahora con estas medidas. Va a estar todo muy sujeto a esto, pero Diego por ahí. Abrimos a Diego y ahora vamos y venimos. ¿Cómo te va, Diego? Un placer, es uno de los programas que me gusta venir. Bueno, gracias, muchas gracias. ¿Preocupado con esto? ¿Se veía venir? Se venía a venir, va a empeorar más. A ver, la pobreza es resultado de la falta de ética y moral de la casta política y del Estado presente que tanto aman y venden los políticos. Es parte del negocio de la política, la pobreza. Ese 51% es parte del negocio. Es peor todavía. En el conurbano. Es peor todavía. Según un cálculo de la UCA, al numerito de 42, cuando vos le sacás los planes sociales, hay que sumarle 10 puntos. Sube a 52. La indigencia, que ronda el 10, cuando le sacás los planes sociales, sube al 27-28. Los niños pobres son el 57-58%. ¿Y por qué es importante? Porque con esta casta política y este Estado no van a poder sacar niños de la pobreza, van a aumentar. Entonces, si uno lo pone en dinámica, ese 60% de niños pobres está anticipando cómo va a ser la película
de mediano y largo plazo de la pobreza en Argentina. O sea, nos vamos a parecer bastante... Siempre se habla de Venezuela, uy, qué exagerado. Vamos camino a ese nivel de pobreza. Argentina va hacia una pobreza que va a empezar con 6. A ver, cuando uno analiza los últimos 30, 40 años, tengo en mente el número que había cuando empezó la democracia, el Estado se duplicó por 2. El nivel del Estado, el tamaño del Estado. Sí. Y la pobreza se multiplicó por 3. ¿Y por qué la política, la falta de ética de la política y el Estado es una máquina de producir pobres? Es muy sencillo. El Estado no genera riqueza. Entonces, lo que tiene lo extrae con impuestos, impuesto inflacionario y deuda al sector privado. Entonces, si el Estado se duplica, lo único que hace es sacarle con cada vez más impuestos, más inflación y más deuda. Miremos los números de devaluación, de inflación, de presión impositiva y de endeudamiento. Achica el sector privado. Entonces, ahoga el sector privado. El sector privado no puede hacer negocios. Entonces, no gana plata, no invierte. Al no invertir, destruye capital. Al destruir capital, echa gente, no toma gente, la pobreza crece. A ver, desde el gobierno de Néstor Kirchner, que en Argentina no hay inversión neta, o sea, no se aumenta la capacidad de producción. En los 8 años de Cristina, la inversión neta fue 0. O sea, no se agrandó el stock de capital de la economía. ¿Por qué? Porque en Argentina necesitas invertir como mínimo para amortizar lo que tenés, para seguir teniendo lo que tenés para producir, 16%. Cristina tuvo siempre 16, pero la población crece, entonces son más pobres. Macri tuvo 14 y Alberto Fernández 13. Cuando vos destruís capital, eso no se revierte rápidamente. Es más, si no tomas reformas muy de fondo, la película de la pobreza se va a acelerar. Ahora, vuelvo a Santi, pero quiero que veas esto, las 10 cosas cómo se destruyó la clase media. Porque hablamos de pobreza, pero la pobreza es porque se destruyó la clase media, estoy diciendo obvio. Pero mira las 10 cosas que sacó, que eliminó, que tachó la clase media urbana, si querés, mirá. Gimnasio, psicólogo, auto, medicina prepaga, colegio privado. Yo conozco cualquier cantidad de amigos míos que han sacado una o más de estas cosas. Sí, efectivamente. Bueno, lo que se ve mucho son todas lo que se llamaban gastos que uno no tenía demasiado en cuenta, digamos, a la hora de ordenar su economía. Esto es pobreza, ¿no? Esto es claramente, no sé si es pobreza, pero es, digamos, la clase media destruyéndose y que el salario cada vez estamos más cerca. Es la entrada de la pobreza. Yo, de hecho, había hecho una placa al respecto. Digo, hoy el salario mínimo vital y móvil está en menos de 22.000 pesos. O sea que estamos hablando que una canasta hoy básica de indigencia para un hogar es de 21.500 pesos, y la canasta básica de la pobreza para un hogar es de 50.000, el salario mínimo es 21.600 pesos. Claro. Entonces la disociación es brutal. Está bien esto. Ahora hay algo que lo que dice Diego y que es muy cierto, digamos, nosotros no podemos pensar el salario en repartir más billetes nomás, porque esa es la depreciación permanente que estamos viviendo. Tenemos que pensar en inversión y productividad. O sea, hasta que no involucremos esas dos palabras en toda esta película que estamos viendo, la pobreza no va a ceder. Productividad de plano. Claro. Y ahí déjame que te sume una pregunta, Diego, porque nosotros conocemos otras economías a nivel global, y no te hablo solo de Latinoamérica, que tienen una presión impositiva incluso parecida a la Argentina, incluso más alta. Entonces, ¿solo se lo atribuimos a eso, a la pobreza, o es la ineficiencia, o se dedica mal el Estado a hacer? ¿Cuál es tu opinión? Te contesto rápidamente. Argentina tiene la presión tributaria de los países de Europa y nórdicos. Vos, para mantener un tamaño del Estado, tenés que generar la riqueza acorde. Alguien se tiene que sacar. Exactamente. Claro. La economía de esos países que tienen un Estado como el argentino es 5 y 6 veces más. Argentina es un trabajador que gana 50.000 pesos y paga 35% de ganancias. Un trabajador que gana 50.000 pesos y paga 35% de ganancias, ¿qué pasa? Se funde, se empobrece, se muere de hambre. Eso es lo que le pasa a Argentina. Los países que tienen ingresos como Argentina, la presión tributaria es 2/3, inclusive un poco menos que Argentina. Entonces, ¿cuál es el problema? Argentina tiene un Estado como si Argentina generara la riqueza de Suecia, Dinamarca, Inglaterra. Y Argentina, entonces, es como un tipo que gana 50.000 pesos,
paga 35% de ganancias y quiere tener 4x4, fin de semana, vacaciones en Punta del Este y Quinta. Y la verdad es que esa familia está condenada a no darle de comer a los chicos, que es lo que nos pasa a nosotros a nivel país. ¿Y de quién es el negocio del Estado? De la casta política. A ver, tenemos un gobierno nacional con 20 ministerios, 24 provincias, que cada una tiene 20 ministerios, tenemos 2.400 consejos deliberantes con 2.400 intendencias en 2.400 municipios. 4 millones. 4 millones de empleados públicos. Pero para que te quiero preguntar otra cosa. Yo acá tengo un gráfico, ahora si querés, Rafa lo pone, que es la curva de la pobreza desde el año 74, que era 6,2. ¿No? Con ese gráfico. En el 74 había 6,2 de... ¿Cuánto? 6,2. 6,2% de pobres en la Argentina. Cuando yo nací en los años 80, empezó en los años 80 con 9,1, 9%. 40 años después, que es lo que tengo yo, hay 40% de pobres. Y el PBI per cápita está igual. Y el PBI per cápita está igual. O sea, la destrucción de un país en 40 años. Y han pasado gobiernos peronistas. Ahí tenés. Eso es la curva de la pobreza desde el año 74. Sí. Obviamente tenés una suba muy grande, después tenés el 2001, que es más o menos ahí donde empieza el rojo en el medio. Va bajando, el pico más bajo es el 2016, gobierno de Macri, con 25,7%, y esto no tiene el dato de ahora, pero llega el 40% en el semestre pasado. Pasaron gobiernos de todo tipo, digamos, con todo tipo de propuestas, incluso Macri vino con la idea de reinsertar a la Argentina en el mundo, por y muchas inversiones no vinieron, y por esa cero. ¿Cuál es el problema más allá de lo político? Por en algún momento esto con inversiones se tiene que resolver. ¿Por qué nadie pone ni va a poner plata en el país? Pues si no vienen los empresarios a poner plata, no arrancamos. Porque el problema es ético, moral y cultural, porque los políticos no salen de un repollo. Claramente. Salen de esta sociedad. Tenemos una sociedad que quiere un Estado paternalista, que le dé todo gratis y no quiere el esfuerzo. Por ejemplo, cuando uno le decís a un chico joven que está en la secundaria que una familia con 4 hijos que nadie trabaja tiene un ingreso proveído por el Estado de 80.000 pesos y que un trabajador gana 35.000, 40.000, ¿sabe qué te contesta? Y no, el que trabaja tiene que ganar 100.000. Como si la plata se pudiera inventar de la nada. ¿Y qué sucede? Yo ni lo dijo, yo estaba atrás de cámara escuchando. Había 800.000 cajas PAM. Y hoy hay 19 millones de personas con planes sociales. Es el negocio del Estado, porque el Estado te cobra más impuesto inflacionario para agrandar los planes sociales, compra más alimentos, muerden con cometas y más corrupción en el medio, porque la corrupción va vis a vis con el tamaño del Estado. Todos queremos menos corrupción. Hay que achicar el Estado. Coincido con vos que la pobreza es un negocio. Sí, coincido absolutamente. Al principio yo pensaba que no, y después me fui dando cuenta que los pobres son un gran negocio. El Estado un era gran negocio. Cuando vos naciste. En el 74. Exactamente. ¿Está agobiado Guzmán? Guzmán es gran parte del problema. Pero entendés mi pregunta, ¿no? Si está agobiado. Guzmán es ministro porque no hay otro. Él te lo pregunta porque los que agobian en este gobierno se van. Lozardo estaba agobiado. Cuando consigan un loco que agarre el cargo, se va. Vos no vas, ¿no? Y loco. Gracias, Giacomini. Conocés Bike, no se pierdan esto, mirá.